Hey, Dios te bendiga, te saluda el hermano Gary Lee en esta bella, linda, hermosa mañana de hoy. Estamos a martes 15 de mayo del 2018 y quiero saludar de manera muy especial a toda esa gente que ama al Señor Jesucristo. Bueno, a los amigos también en donde quiera que se encuentren en el mundo. Esta mañana quisiera compartir una pequeña pero linda reflexión con respecto a una de las promesas más bellas, hermosas, exquisitas y grandes que nos otorga el Señor. Vea, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, a la Biblia, encontramos que Dios nos entrega muchas promesas. Yo desde que conozco al Señor siempre he alabado su nombre porque el Dios que yo sirvo es un Dios de promesas. Déjame decirle que mucha gente me dice, hermano Gary, pero si yo sé que hay promesas en la Biblia, promesas de esto, de lo otro, de aquello. ¿Cuántas promesas hay? Es una pregunta que alguna gente me hace. Bueno, la verdad es que no hay un número exacto, pero creo que podemos decir que son incontables e innumerables las promesas del Señor. Alguna gente dice, pero es que yo no disfruto de todas ellas. Bueno, hay dos cosas que son importantes para tomar en consideración. Si no estás disfrutando ni gozando de las promesas de Dios, pregúntate por qué razón o por qué motivo. Número uno, puede ser que no creas en ella. Porque para disfrutar, saborear y gozar de las promesas de Dios, tienes que creerlas. La Biblia dice categóricamente en el libro de los Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se allega a Él tiene que creer que Él es Dios y Él es galardonador de los que le buscan. La Biblia enseña en los evangelios que la fe mueve la mano de Dios. Vea que los hombres grandes de Dios en la historia de la Biblia, hombres 4,000 años atrás como Abraham, 3,500 años atrás como Moisés, 3,000 años atrás como David y posteriormente muchos más, porque la lista es larga. Dios los bendijo grandemente y alcanzaron tremendas cumbres de bendición. ¿Por qué? Porque tuvieron fe en el Señor. La fe es lo que hace toda la diferencia. El Dios que servimos, el Dios que conocemos, el Dios que está mostrado en la palabra de Dios, el Dios que ha sido real en toda su historia, es el Dios que tienes que creer en Él. Entonces las promesas de Dios, el apóstol Pablo por ejemplo decía, en Él está sus promesas, sus bendiciones, sus promesas son verdaderas. Óigame, hay que creer en ellas. Todas las promesas son tan hermosas, pero si no crees en ella, no las vas a recibir, no las vas a disfrutar, no las vas a saborear. La otra cosa que pudiera ser posible, ¿por qué no estás recibiendo o no eres recipiente de estas lindas promesas? Es porque no estás viviendo una vida agradable para Dios. Y es cierto esto. Si nos vamos a la palabra, por ejemplo, mucha gente nos enseña la palabra que quiere orar y buscar y hacer y recibir, pero si no son recíprocos con Dios. Por ejemplo, usted dice, hermano, pero si las cosas de Dios son gratuitas, lo son. Pero en cuanto a la bendición y las promesas, hay condiciones, los hay. La Biblia dice que hay que honrar a Dios porque Dios honra a los que le honran. Usted no puede estar en la expectativa de que Dios le derrame, le bendiga, le entregue, le deposite, le otorgue todas sus bendiciones y sus promesas si usted jamás le ha reciprocado a Él. Dios te pide poquito, te pide que le seas fiel, que camines con Él, que le ames y que le creas a Él. Y hoy tenemos una cantidad tremenda de gente que quiere vivir como se le pega la gana o como le impela la carne. No quiere honrar a Dios, no quiere vivir para Dios. Están realmente fuera del camino, fuera de la iglesia, fuera de la palabra de Dios y luego esperan que Dios los bendiga. Eso no funciona de esa manera. Muchísima gente hoy en día están diciendo, hermano Gary, pero si es que Dios me dice en su palabra que Él me ama. Te ama. Y Dios me dice en su palabra que Él quiere hacer esto conmigo, pero tienes que honrar a Dios. Hay condiciones en todo. Yo le digo a mis hijos desde que estaban pequeños, siempre les dije, no hay nada que sea gratis en el mundo. Bueno, la salvación es gratis, por decir es gratis, porque por gracia somos salvos. O sea, la gracia significa favor inmerecido, no lo merecemos. Pero aún así hay condiciones, tenemos que tenemos que perseverar en el Señor, tenemos que mantenernos viviendo para Dios, caminando en su voluntad, obedeciéndole y guardando sus mandamientos. Así que estas dos cosas pueden afectar el que tú seas recipiente de las bellas promesas de Dios. Número uno, que tal vez no crees en ellas como deberías creer.
Y es cierto que vivimos en una generación donde escasea la fe, mucha gente no cree. Y la otra cosa es que no estés viviendo una vida agradable a Dios. Pero si agradas a Dios, si honras a Dios, si caminas con Él, Dios no te pide mucho. Dios te va a entregar estas promesas. Promesa de salvación, de liberación, de bendición, de prosperidad. Promesa de tantas promesas. Bueno, la lista es inacabable, pero una de las promesas más grandes, más bellas, más hermosas, más lindas, más extraordinarias y más exquisitas es de la que quiero yo hablar en este día, en esta mañana. ¿Por qué? Porque es la promesa de la consolación. Óigame, el Señor es nuestro consolador. Vea que cuando en el Nuevo Testamento encontramos que Jesús ya había resucitado, antes de ascender a los cielos, estaba en Jerusalén, reunió a sus discípulos y a toda la gente que le seguía, y les dijo estas tremendas palabras: ustedes quédense aquí en Jerusalén, que yo os enviaré al Consolador. Y les dijo de esta manera, en forma categórica, está registrado en el libro de los Hechos: yo os enviaré al Consolador que estará con vosotros y en vosotros. Y la preposición que se usa, el Espíritu de Dios, a través de la pluma del doctor Lucas, que es el médico, el que también escribió el Evangelio de Lucas, también escribió el libro de los Hechos, dice, ahí está categóricamente el Señor hablando, dice la preposición con y en, y me gusta más en. Con es con nosotros, pero en es dentro de nosotros. O sea que el Señor estaba diciéndole, para simplificar y parafrasear este tremendo mensaje, tremenda promesa: yo me voy al cielo y hoy está sentado a la derecha de Dios Padre, pero os enviaré al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro consolador. Es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Es hermoso, es bello, es lindo, es grande. Cuando un cristiano recibe el Espíritu de Dios, eso es lo más grande que pueda tener. Cuando uno acepta a Jesucristo como su único Salvador, cuando uno le pide a Jesús que entre en su corazón, cuando uno le pide perdón a Dios por sus pecados, se convierte, se entrega, se rinde a Dios, cuando empieza el nuevo, cuando hay un nuevo nacimiento, que uno se arrepiente y se entrega al Señor, el Espíritu Santo es el que hace toda esa obra. Es el Espíritu de Dios, el invisible de Dios en esta tierra. Y es el consolador en momentos de prueba, de aflicción, de angustia, de tristeza, de dolor, cuando estás pasando por una situación difícil, cuando estás con dolor emocional en el alma, por algo que está pasando con tus hijos, tu matrimonio, tu vida personal, tal vez un diagnóstico de un médico, tal vez tu papá, tu mamá, una tristeza, un momento que no esperabas. Ahí está el consolador. Él es nuestro consolador. ¿Sabe que hay un canto que cantamos en la iglesia tan hermoso? Dice: el Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí. Muévete en mí. Yo sé que se oye un poco mal. Oiga, estamos tempranito en la mañana acá y todavía la garganta no la tenemos bastante afinada. Pero lo importante es que usted sepa una cosa: el Espíritu de Dios es nuestro consolador. Y de tantas promesas tan bellas y tan lindas y tan grandes y tan exquisitas que nos entrega el Señor, creo que esta es una de las promesas más hermosas. La promesa del consolador, de la consolación. ¿Quién te puede consolar? ¿Quién te puede ayudar, levantar, sostener, fortalecer? Solo el Espíritu de Dios. Esa promesa es bella, esa promesa es grande, esa promesa es hermosa. Consolación. Dios, te doy gracias porque eres mi consolador. Hay paz en medio de la tormenta. Canta el hermano Whitman, Campo Seco. Allá lo cantó en Guatemala, en Huehuetenango, en la gran campaña que tuvimos hace unos días atrás. Y ese himno es poderoso porque cuando estamos viviendo el momento de la tormenta, cuando estamos entrándole a las tempestades, cuando está la cosa difícil y dura, es cuando sentimos la paz. Y viene esa paz por medio de ¿qué? Del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que es nuestro consolador. ¿Estarás pasando un momento difícil tú en este momento? Viviendo una hora dura, tal vez con tu matrimonio, tus hijos, tu casa, tu familia. Tal vez has perdido tu empleo, tal vez te sientes desfallecer,
te sientes débil, caído, has perdido tal vez el gozo, te sientes triste. ¿Qué está pasando en tu vida en este momento? El Consolador. Él es nuestro Consolador. Has perdido un ser querido. Hace 2 días estábamos en Los Ángeles, California, y pude estar ministrando con un gran amigo mío, René Rivas, de la Iglesia de Jesucristo Canaán en Los Ángeles. La esposa, la hermana Rosy, se fue con el Señor hace unos días. No es fácil perder un ser querido. Cuando ese ser querido se nos va, se nos adelanta, como la palabra del Señor dice, y algunos de nuestros seres ya se nos han adelantado, es un dolor tremendo. Pero ¿quién sino el Espíritu de Dios, nuestro Consolador, te puede consolar? En estos momentos tremendos que vivimos, en la hora más terrible que puedas estar atravesando o pasando, solo la promesa de la consolación de Dios. Solo la consolación de Dios, solamente Él. Solamente Él. La gente que no tiene a Jesucristo, lo que hace con un momento difícil así es querer cortarse las venas, tomarse un frasco de pastillas, pegarse un revólver aquí a la 100 y disparar, matarse, quitarse la vida, ahorcarse, tirarse de un despeñadero. La gente que no tiene a Jesucristo se van por el camino más corto y le hacen caso al diablo. Pero los que tenemos al Señor, los que hemos confiado en Dios en los momentos difíciles, cuando somos atacados, cuando somos vituperados, maltratados, cuando la gente no nos entiende, cuando nos sentimos despreciados del mundo, cuando hay un momento duro, cualquiera que sea, es el momento que llega el Espíritu de Dios, el Consolador, y te ayuda y te sostiene. Y en este momento me gustaría orar contigo para que el Espíritu de Dios te ayude, para que el Espíritu de Dios toque tu vida, tu corazón. Los incontables de ustedes que me están viendo a través del mundo entero, no sé su necesidad, pero Dios la sabe. No es una coincidencia, no es una casualidad. Este es un momento que Dios ha permitido para que tú recibas esta palabra de bendición, de afirmación, de promesa, porque es una promesa grande. Las promesas de Dios. Y esta es de las promesas más grandes, más poderosas y más hermosas que nos da el Señor. Consolación. Señor amado, te pido en el nombre de Jesucristo, que es el nombre sobre todo nombre, que tú le ministres a cada persona que está a través de esta ventana ministerial, en cualquier lugar del mundo, Señor. Mira su necesidad, su momento difícil, la aflicción, el dolor, la angustia, si hay escasez, si hay un problema en su matrimonio, los padres están enfermos, sus hijos están batallando, hay tristeza, hay un momento difícil emocional. Te pido en este instante que tú toques a cada una de estas vidas donde quiera que se encuentren con la presencia del Espíritu Santo. Con tu presencia, bendito Dios, tócale, Señor, ahora. El Espíritu de Dios, Señor, el Espíritu de Dios que redarguye, que convence, que nos lleva a toda verdad, Dios mío, es nuestro gran consolador. Y tú has prometido, Señor, que tú estarías con nosotros todos los días y hasta el final del mundo. Y sabemos cómo, a través y por medio del Espíritu Santo, el consolador, consolación, promesa grande que tú nos has dado. Te bendecimos por este momento que tú nos consuelas. Recibe la bendición de Dios. Recibe la bendición de Dios. Este posteo es uno de los más poderosos que yo creo que tú necesitas compartir con todos tus amigos, con toda tu gente. Porque hoy como nunca, nuestra gente, nuestro pueblo, mis amigos católicos, los amo en el Señor. Mis amigos mormones, los amo en el Señor. Budistas, confucionistas, ateos, agnósticos, no importa cuál es su persuasión religiosa, no importa dónde me estás mirando, no importa quién tú eres, te hablo con todo mi corazón, te amo en el amor del Señor y te digo, el Espíritu de Dios te puede consolar allí. El Espíritu de Dios, acuérdate que nos lleva a toda verdad. El Espíritu de Dios nos redarguye de pecado. El Espíritu de Dios nos enseña lo que es correcto. Nos da la bendición de distinguir entre lo bueno y lo malo, lo de Dios y del diablo. Pero también grandemente, poderosamente, exquisitamente, el Espíritu Santo nos consuela y es el consolador. Recibe la consolación de Dios en este momento.
Porque una de las promesas más bellas y más grandes de Dios es esta, la consolación, que solamente viene por medio y a través del Espíritu Santo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Comparte esta reflexión con todos tus amigos en este día. Hey, shalom.